Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y pensábamos que cuando comenzamos nuestro ciclo, hace 2 años, un poquito más, empezábamos a hablar de telemedicina como un fenómeno particular, ¿no? Bueno, 2 años después la historia nos encuentra dependiendo en gran medida de la telemedicina, de la telesalud. Lamentablemente todo esto impulsado por una pandemia. Nunca hubiésemos elegido ese escenario para promover esta actividad que se ha vuelto tan fundamental en estos días. Por eso queremos retomarlo y queremos hablar de este tema con gente que sabe, que la ha experimentado, que la ha estudiado y que la ha promovido en reiteradas oportunidades mucho antes de que se haya convertido en prácticamente el modo de atención más vigente, más inmediato, y que ha resuelto y sigue resolviendo tantos inconvenientes y acompañando a los pacientes de una manera presencial como ninguna otra técnica u otra forma lo hubiese posibilitado. De esto vamos a hablar hoy, pero primero que nada lo saludo al doctor Gabriel Barbagalo, que va a tener un lado B en esto de la telemedicina. Gabriel, ¿cómo va? Uno de los hombres que siempre, desde que lo conozco, lo escuché hablar de este tema, investigar, trabajar y explicar por qué era importante, Gaby, habilitar esto. Esto nos pasaba antes de la pandemia. La pandemia hizo que todo tomara otra forma, ¿no? ¿Cómo te va, Milva? Buenas tardes. Sí, es verdad. Yo hoy voy a tratar de que nuestros invitados nos hablen del tema específico de de la telemedicina en la actualidad. A mí me gustaría quizá darle una vueltita más al asunto. Vos sabés que en los últimos encuentros que hemos tenido, hemos hablado de distintos temas y siempre tratando de seguir un hilo conductual en todo esto. Y si sumáramos a manera, al estilo dialéctico, digamos, de los filósofos, podríamos ir sumando y enganchando cada uno de los temas que va desembocando en el próximo. Si tomamos los dos últimos, que hablamos de tecnología por un lado y de ubicuidad por otro, podríamos decir que la suma de tecnología y ubicuidad seguramente nos da como resultado la telemedicina. La telemedicina es eso, es la utilización, según todas las definiciones, es la utilización de las herramientas de la información y de la comunicación al servicio de la salud. Y desde ese lado es donde nosotros veníamos insistiendo ya desde hace algunos años y como vos decías, esta pandemia lo puso en el top of the mind de la gente. Pero ¿esto es realmente así? Mira, yo te quiero contar y así quizá hablar del lado B del tema de la telemedicina. Por A ejemplo, ver. si decimos que todos los sistemas de información y de comunicación al servicio de la salud son telemedicina, yo te cuento que en el año 1925 hubo una gran epidemia de difteria en Alaska y la manera de resolverlo fue a través de trineos arrastrados por perros husky siberianos, pero coordinados a través de telegrafía. Y eso fue una gran herramienta de la utilización de una tecnología de la comunicación como la telegrafía al servicio de la medicina. Hubo un perro llamado Balto que se le hicieron monumentos, se hicieron películas y está embalsamado, pero la verdadera estrella de esa situación fue la coordinación telegráfica. Cuando apareció la telefonía todo cambió, no era lo mismo ir corriendo a buscar un médico que llamarlo por teléfono, ni hablar de la radio, vos que sos de una provincia del interior sabrás bien cuál era la función de la radio. Yo recuerdo ir por la ruta hace muchos años y escuchar en la radio cómo llamaban a médicos, parteras, porque Es era la cierto. manera que seguramente ellos estaban escuchando. Y eso también era telemedicina. O la televisión, mucho antes de tu programa, recuerdo al doctor Florencio Escardó, a Mario Sokolinsky, al doctor Cormilló y actualmente a Tartaglione, a Guillermo Capulla o a López Rossetti, o este mismo programa que nos dan consejos permanentemente sobre la salud y eso también es telemedicina. Cuando el hombre decidió conquistar el espacio y empezó con la era espacial, tuvo que utilizar la comunicación satelital para tratar de evaluar médicamente a los astronautas que estaban aeronavegando. Y la web, que estalló en los últimos años, hizo el sueño de la ubicuidad posible con esta posibilidad de llegar a todos los hogares a un mismo momento. Y todo eso es telemedicina. Por eso, para terminar y poder escuchar a nuestros invitados, quiero tomar el ejemplo, vos sabés que una, no, una de las obras de la dramaturgia internacional pertenece a Molière, que se llamó el burgués gentilhombre. El burgués gentilhombre es la historia de un personaje mediocre, burgués, llamado Monsieur Jordan, donde una vez hablando con la gente que lo adiestraba, que le enseñaba con su filósofo, había llegado a la conclusión, con mucha sorpresa y con mucha algarabía, que toda su vida, sus 40 años, había estado hablando en prosa.
no sea cosa que después de tanto tiempo lleguemos a la misma conclusión, que en los últimos 100 años estuvimos haciendo telemedicina, al igual que Monsieur Jordan, y sin saberlo, ¿no? Así que bueno, ahora me gustaría escuchar a nuestros invitados que seguramente nos van a ilustrar de la situación de la telemedicina en la actualidad. Perfecto, vamos a invitarte, Gabriel, especialmente además por ser presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, por eso comenzamos diciendo que eras un apasionado del tema y alguien de los primeros que empezó a insistir con esto, como decíamos, mucho antes de que el contexto nos obligara de alguna manera o pusiese esta herramienta a disposición y sea como el gran factor, el gran elemento que nos permite seguir adelante, curando, haciendo interconsultas, evaluando, en fin, muchísimos beneficios que tiene y que hacen que hoy la historia sea otra, ¿no? A pesar de la pandemia que estamos atravesando. Gracias, Gaby, te quedás con nosotros seguramente. Y ya estoy saludando al doctor Ricardo Quesada, que es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en anestesiología, es director médico de Acujet Chile SPA desde 2010 a la actualidad. Gracias, doctor Quesada, por hacer un ratito para conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Antes que todo, agradecer la invitación. Yo me fui apasionando de a poco con la telemedicina y cada vez que me encuentro con un programa o con mis colegas creo que es importante tratar de compartir las experiencias vividas y un poco tratar de evangelizar en la importancia de estas herramientas para mejor resolver los problemas de nuestros pacientes. Bien, doctor, queríamos preguntarle para que nos pinte, para que nos haga un panorama, una postal de lo que pasó en Chile en este contexto de COVID y si cambió algo desde que se implementa la telemedicina en este contexto, en todo lo que es la atención a la salud. A ver, yo le voy a contar la experiencia mía en términos de que nosotros partimos con esto mucho antes de la pandemia y un poco la idea era el telemonitoreo. El telemonitoreo es una prestación en la cual al paciente se le entrega un monitor y una serie de sensores que se comunican con este monitor por Bluetooth. Luego existen protocolos y el aparato automáticamente en la mañana, dependiendo de la hora en que uno fije los protocolos, automáticamente se despierta, nosotros le decimos se despierta, pero empieza a pedirle al paciente que se haga algunas mediciones, una glicemia, que se tome la presión arterial, que se haga un electrocardiograma o una prueba de coagulación, etc. Hay múltiples sensores que se toman la temperatura y toda esa información llega por Bluetooth a este monitor. Luego este monitor le hace una suerte de historia clínica, que son un cuestionario inteligente, dependiendo de lo que responda, va a otra pregunta o a una u otra. Luego al final encripta esta información y la envía vía telefonía celular, porque el monitor tiene un chip de telefonía celular, lo envía al hospital virtual con que nosotros trabajamos, y ahí lo ven médicos y enfermeras, y dependiendo de los protocolos, se van generando alertas, alarmas, o bien, si es que el paciente está normal, nos quedamos todos tranquilos. Pero normalmente cuando los pacientes, y sobre todo los diabéticos, los hipertensos, se empiezan a controlar, efectivamente hay una gran cantidad de alertas y alarmas porque ahí está la diferencia entre el método tradicional y el método moderno, que es un tema que podemos tratar también. Pero bueno, ese fue el inicio. Claro, es muy importante escuchar eso, ¿no? Porque definitivamente es un cambio en la forma de atender, de curar, de diagnosticar, digo, es como algo realmente que evoluciona de una manera sorprendente, ¿no? Sí, claro, pero básicamente hay una serie de diferencias que es interesante mencionarlas. Por ejemplo, uno es presencial, el método tradicional es presencial, obliga de un espacio físico, etcétera, y el moderno es ubicuo. El método tradicional es reactivo. Yo me siento mal y acudo al médico, en cambio este otro el médico es proactivo, el paciente, bueno, la medicina es proactiva. Yo tengo aquí un pequeño resumen, ¿eh? Uno es un paciente pasivo, el otro es un paciente informado y activo. El paciente cuando tiene todos estos implementos se puede mover por el mundo y se comunica a través de telefonía celular y uno puede controlarse desde cualquier parte. Uno está centrado en la curación y el método moderno está centrado en la prevención. Y ese es uno de los factores fundamentales desde Alma Ata, que ocurrió hace 40 años, que se insistía en una gran convención que hubo, y se insistía en que la atención primaria era el factor fundamental en el término
de calidad de vida y de mejor transitar por la vida, efectivamente no lo hemos logrado, estamos perdiendo la batalla. Si vemos los porcentajes de pacientes diabéticos de la población, de pacientes obesos, de pacientes hipertensos, con falla cardíaca, etcétera, estamos perdiendo la batalla. Entonces hay que cambiar el modelo. Tenemos que buscar una forma. Sí, perdón, me estoy alargando mucho. No, está bien, no, con una forma, perdón, no lo quería interrumpir. Si puede terminar la idea. No, lo que pasa es que los sistemas tradicionales son fragmentados y los modernos son conectados e integrados. El tradicional genera datos y el gran cambio es que los sistemas modernos que permiten utilizar la minería de datos de tal forma de generar modelos predictivos que permiten anticiparse al daño, permiten anticiparse a la urgencia y permiten de alguna manera mejor controlar a los pacientes. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es que los sistemas modernos permiten educar y que la gente se haga cargo y que entienda que si no se controla y no se estabiliza metabólicamente, va a tener amputaciones, va a tener falla renal, claro, va a quedar ciego, y pareciera que eso no lo hemos logrado. Pero estos sistemas modernos sí permiten efectivamente que la gente tome conciencia, porque frente a cada parámetro alterado va a recibir un llamado telefónico por un profesional de la salud que le va a decir, oye, ¿qué está pasando? Tienes que hacer esto, hacer lo otro, o efectivamente ir a tu médico. Estos sistemas no suplantan ni reemplazan la medicina tradicional. Es una herramienta del equipo médico tratante, en lo cual se logra una mayor eficiencia y eficacia. Doctor, posiblemente sea de las cosas buenas, podríamos decir, que nos deje esta pandemia, esta evolución y esta forma de atención y de conciencia del paciente, ¿no? Que usted menciona también como actor activo, ¿no? De su salud, de sus controles, de sus inquietudes propias. Bueno, hay una cosa bien interesante. Con todo esto de la pandemia, la gente empezó a tomar conciencia del riesgo que significa ir a un hospital, del riesgo que significa estar varias horas en un servicio de urgencia, de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Entonces, la gente empezó a demandar y a nosotros nos obligó a implementar rápidamente la teleconsulta, de tal manera de que el objetivo final sea que le resolvamos el problema al paciente en su casa sin que tenga que ir a un centro de salud. Entonces, teniendo la teleconsulta, uno le envía un personal, un paramédico que le haga los exámenes en su domicilio, se le da el tratamiento, se le llevan los medicamentos a la casa y probablemente dentro de muy poco vamos a tener también ecografías, etcétera, que ya son portátiles, y probablemente tenga que acudir al hospital solo a algunos exámenes con maquinaria muy sofisticada. Definitivamente, doctor, esto ha cambiado, ¿no? El uso de la medicina, el la salud. Seguiremos reflexionando juntos, doctor Ricardo Quesada, médico cirujano de la Universidad de Chile, director médico de Acujer Chile, SPA, desde 2010 hasta la actualidad. Gracias por acercarnos, una postal de lo que ocurre del otro lado de la cordillera, para poder entender también este fenómeno, ¿no? Y esto de la telemedicina, que ha llegado en un momento tan clave para la humanidad, protagonizando de alguna manera el modo de acceso a la salud en plena pandemia. Gracias, doctor, por este ratito que ha conversado con nosotros. Será hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, a su disposición. Muchas gracias, doctor. Y ya mismo los saludo, volviendo a Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, al doctor Mariano Benzadón, que es director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente, es jefe de innovación del ICVA, Instituto Cardiovascular de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros también. Hola, ¿qué tal, Milva? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. A ustedes, doctor, por este ratito, porque nos importa mucho saber, ya bueno, casi con 7, 8 meses de cuarentena en nuestro país, de pandemia declarada en el mundo, cómo va impactando en el servicio de poder dar salud, dar medicina, dar atención médica, la telemedicina, ¿no? En este contexto y en la realidad en la que estamos. Sí, la verdad que el impacto, como bien se obviamente ha sido doble. Por un lado, un impacto negativo que todos bien conocemos de la pandemia y de este virus, pero también ha habido algunos cambios positivos, como es esto que estamos hablando, de lo que uno podría englobar dentro de la transformación o la revolución digital en medicina,
que ha sido acelerada por el tema de la pandemia, que ya venía cultivándose, digamos, por los avances tecnológicos, por la maduración de la tecnología digital, pero que ahora está, digamos, explotando, creo yo, para beneficio de los pacientes y del sistema de salud. Doctor, ¿y los pacientes cómo estamos tomando esta posibilidad de atención de esta manera? ¿Se adoptó? ¿Hay resistencia todavía? ¿Termina siendo, digamos, no llega a reemplazar esa consulta que sí o sí hay que hacerla en una guardia de urgencia, cosa que nos está costando mucho a todos, volver a la clínica, volver al sanatorio, volver al hospital si tenemos una situación de salud de emergencia? A ver, la telemedicina ha creado un espacio nuevo de atención que es el virtual o el digital. Hasta ahora siempre los pacientes eran atendidos o en un consultorio o en la guardia o en la internación, y ahora se abrió un cuarto espacio de atención que es el virtual o el digital. Este espacio creemos nosotros que viene a complementar a los otros y no a reemplazarlos. Es decir, hay instancias de la medicina que no pueden ser realizadas de manera a la distancia o a través de un celular, pero sí creemos que con la telemedicina podemos evitar traslados innecesarios y podemos aumentar dramáticamente el acceso de los pacientes a la salud. Así que eso es sumamente positivo. Y usted me preguntaba cómo lo han tomado. Bueno, la verdad es que lo han tomado muy bien. Yo creo que este nuevo cambio de paradigma ya se venía gestando porque ya todos nos hemos habituado a usar el celular para un montón de cosas que antes hacíamos físicamente, como el home banking, por ejemplo, en vez de ir al banco. Y esto ha sido un paso más en esa transformación digital. De hecho, nosotros hacemos una encuesta. Cada vez que hacemos una videoconsulta, el paciente recibe una encuesta automatizada donde podemos medir un poco la factibilidad, si la consulta pudo ser realizada, qué tan buena fue la experiencia y qué tan fácil fue realizarla. Y lo que vemos en varios miles de encuestas que ya tenemos contestadas es que los pacientes, independientemente de su edad, consideran esta opción como una opción simple y como una opción efectiva que les permitió en alguna medida recibir el cuidado que necesitaban. Y digo en alguna medida porque hay un 20-30% de consultas que luego terminan en una visita presencial porque no pueden ser resueltas a la distancia. Sobre eso quería preguntarle, doctor, porque bueno, sabemos sí de la caída de las consultas presenciales, sabemos lamentablemente de pacientes que han demorado llegar de pronto a una guardia y a lo mejor hay una afección que no podía esperar en realidad y que, bueno, se transcurrieron horas que eran muy importantes para poder revertir el cuadro. Preguntarle cuántas de esas consultas que ustedes o que se están haciendo a través de la telemedicina son de alerta y que inmediatamente se derivan a una guardia, digamos. Entiendo que también ayudan en este contexto a evitar que alguien se quede en su casa por temor a ir y que a lo mejor tenga una cuestión cardíaca que no puede esperar, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que uno ha visto es que, lo que nosotros hemos visto es que el virus ha provocado mucho daño por el contagio, pero también ha provocado mucho daño por gente que consulta tarde. Usted sabe que en neurología, en nuestra especialidad que es la cardiología y en oncología, por ejemplo, para citar algunos casos, la consulta a tiempo hace grandes diferencias en términos de qué chances tenemos de poder resolver exitosamente el problema que tiene el paciente. Y esto se ha habido dificultado, obviamente, por la pandemia, por miedo a venir. Y nosotros, de hecho, vemos que muchas veces la consulta virtual sirve como una herramienta para, primero, detectar si tiene o no que venir, detectar la necesidad, y por el otro lado, quitarle a veces los miedos que tiene el paciente de quedarse en su casa. Tenemos casos de todos los colores, vamos a decir, de pacientes que estaban con problemas muy graves en su casa y que gracias a que hicieron la videoconsulta pudieron ser detectados y se les pudo explicar que tenían que venir físicamente para resolverlo rápidamente, porque sobre todo en cardiología nosotros decimos el tiempo es vida, o sea, cuanto más tarde en resolver el problema, menos chances tenemos de tener éxito. Doctor, ¿hubo que adecuarse tecnológicamente para montar consultorios en telemedicina, digo, para establecer esto que funcione, que sea dinámico, que se pueda sostener? A ver, nosotros afortunadamente ya veníamos con, por un lado, una historia clínica electrónica que nos permite en cualquier lugar que estemos tener toda la información del paciente.
y también veníamos a través de la doctora Alfonsina Candela, que era la líder del proyecto, con un programa de consulta virtual. Lo que sí pasó es que nosotros teníamos la consulta virtual, hacíamos 150 consultas virtuales por mes, previo a la pandemia. Y lo que pasó ahora es que estamos haciendo 150 consultas virtuales por día, es decir, que, digamos, explotó el volumen. Y eso sí nos obligó a hacer algunos cambios tecnológicos, porque la forma en la cual nosotros hacíamos la consulta virtual no era escalable a la cantidad de consultas que tenemos ahora, y eso nos obligó a hacer algunos cambios tecnológicos y en el consultorio a lo que ahora nosotros llamamos las agendas mixtas. Nuestros médicos en el Las agendas mixtas, sobre eso quería preguntarle, doctor, el porcentaje de las consultas presenciales a las consultas virtuales. ¿De cuánto estamos hablando? Le llamamos agenda mixta a que el médico en el mismo día tiene cada 20 minutos o media hora un paciente. Algunos físicos y otros virtuales dentro de la misma agenda. El porcentaje ha ido fluctuando a lo largo de la pandemia. En abril casi la mitad de las consultas eran virtuales. Hoy le diría que un 20-25% de las consultas son virtuales y el 75% aproximadamente son físicas, presenciales. Pero va cambiando. Va cambiando mes a mes, entiendo, con la evolución de la cuarentena y la pandemia. Le preguntaba si tiene que ver con que la gente sigue prefiriendo ir al médico de manera presencial o su patología de pronto requiere una atención física, digamos, física desde lo presencial, ¿no? Yo creo que acá tanto los médicos como los pacientes están usando criteriosamente su sentido común. Hay veces que o el médico o el paciente se dan cuenta que el problema de salud que tiene el paciente tiene que venir físicamente. Y hay veces que es obvio que no hace falta que venga y que por ende uno le propone, mira, no vengas porque esto lo podemos resolver a la distancia, lo podemos resolver con una consulta virtual. Y muchas veces lo que tenés es una mezcla donde te vi en un momento físicamente, pudimos hacer un examen físico, revisarte, conversar, y pedimos algunos estudios y después la devolución de qué dieron esos estudios muchas veces es virtual o al revés. En la primera visita virtual se detecta si hay alguna necesidad o no, y de haberla, muchas veces la segunda es presencial. Así que es un manejo híbrido en el cual se mezclan las dos modalidades, diría yo. Bien, y dinámico, por cierto. Doctor, preguntarle antes de despedirlo si los profesionales de la salud, los médicos, se han adaptado bien a este sistema, si trabajan cómodos, si han tenido que especializarse de alguna manera en cuestiones tecnológicas, no sé, pregunto, o si siguen prefiriendo la atención con los pacientes en persona. Bueno, hay de todo. Le diría que hay de todo. Hay como bandos y hay como opiniones, como todo cambio. Ahí están los que son en inglés se dice early adopters, que adoptan tempranamente, los innovadores de la tecnología, y están los que les lleva más tiempo. Pero lo que ha pasado es que la pandemia, el virus, etcétera, es como que nos ha empujado a todos a adoptar la tecnología porque era la única manera en un momento, sobre todo al principio, de poder atender a los pacientes que a su vez no paraban de llamar por teléfono y demandaban algún tipo de atención que no requiera el traslado. Así que hay una mezcla de todos, va cambiando con el tiempo, y creo que no hay que caer ni en un exceso para un lado ni para el otro, ni creer que la telemedicina es la panacea que va a reemplazar todo, ni demonizarla como una acción tecnológica que promueve el distanciamiento o que promueve la despersonalización de la salud. Yo creo que la telemedicina ha venido para quedarse, es una herramienta más que debe ser aprovechada, pero que de ninguna manera reemplaza todo, porque hay cosas que al menos todavía requieren de la interacción persona a persona. Sin dudas, doctor Mariano Benzadón, director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente y jefe de innovación en el ICVA, Instituto Cardiovascular. Muchísimas gracias por este ratito y por esta entrevista. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bien. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, lo que decíamos al comienzo, de telemedicina nosotros hablamos desde los primeros programas, cuando parecía algo todavía inalcanzable, de otro siglo, de otro planeta. Fue lamentablemente la pandemia la que aceleró este proceso, pero bueno, tal vez sea de las buenas cosas que nos deja la pandemia en esta cosa mixturada, ¿no? Entre una atención presencial
que no se reemplaza nunca, ni el contacto físico con el médico, ni la cercanía, ni la intimidad que se provoca en un consultorio por confidencialidad, pero será sin duda algo que facilite el acercamiento, la interconsulta y el acceso a la salud de sectores o de pacientes que no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, bienvenido sea, para interconsultas, para formaciones, para intercambios y para llegar a todos con la salud, para que todos los pacientes tengan ese acceso, aún en tiempos de pandemia. Será de lo bueno que nos deje, ojalá así sea, ojalá crezca cada vez más, se perfeccione y sirva realmente, ¿no?, en pos del acceso a la salud, como lo decimos siempre. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.